Buenos días, jóvenes. Espero estén muy bien. Gracias ahí por estar pendiente y puntuales ahí de la hora de la clase. Y el día de hoy ya vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que son máquinas, ¿sí? Espero que estén haciendo ahí los ejercicios de repaso que les mandé para que puedan ver y tener un refuerzo para el día del parcial. Y hasta el momento nadie se ha pronunciado con respecto a la hora y día del parcial, entonces me parece que estamos perfectos, ¿verdad? Entonces todavía tenemos el día de hoy para que me digan si se cambia o no. Entonces, por favor, ahí les encargo, no, ya mañana sí ya no vamos a poder hacer nada porque sí ya estaríamos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues buenos días a todos y vamos a iniciar. Como siempre, ahorita lo que me toca será mostrar mi pantalla, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces estoy compartiendo ya mi pantalla y vamos a iniciar siempre con lo que estábamos viendo aquí. Seguimos con análisis de estructuras, ¿verdad? Como veíamos en un inicio, ¿verdad? Tenemos varias estructuras y varias cositas que habíamos definido desde antes. Una de estas, regresando, ¿verdad? Era las máquinas, ¿verdad? Que dice que están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas y son estructuras que contienen partes en movimiento. Siempre contienen por lo menos un elemento sometido a la acción de varias fuerzas. Y como vemos precisamente en la figura 622 y luego la 624, ¿verdad? Que es su contraparte, vemos que hay un punto en A, ¿sí? Que está sometido a la acción de varias fuerzas, ¿verdad? Y vamos a analizar cada cosa por separado. Obviamente tenemos puntos en común, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el punto A que está común a ambos elementos. ¿Qué pasa con el punto A? ¿Sí? Que obviamente vamos a aplicar lo que dice la tercera ley de Newton, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hago el elemento que está aquí, ¿sí? Aquí está la fuerza, las dos fuerzas llegan al punto y aquí, como vemos, las dos fuerzas salen del punto, ¿verdad? Es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí miren, P va hacia abajo, aquí la P va hacia arriba. Aquí va una Q hacia abajo y va una Q hacia arriba. Y obviamente es las fuerzas que se están ejerciendo sobre lo que queremos tomar con ese tipo de máquinas, ¿verdad? Y vamos a adelantar, jóvenes, y aquí ya habíamos el día de ayer, aquí está. ¿Ah? Para analizar una máquina, dice, esta se desensambla. O sea que vamos a tomar cada parte por separado. Y con el mismo procedimiento empleado para un armazón, que era lo que mirábamos antes, ¿verdad? Se dibuja un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos sujetos a las fuerzas, ¿verdad? O sea, vamos a descomponer la máquina en sus elementos que estén en cada una de sus estructuras. Las ecuaciones de equilibrio, ya saben cuáles son, ¿verdad? Sumatoria de momentos en un punto igual a cero, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, cada una igualadas a cero. Estas correspondientes proporcionan las fuerzas de salida ejercidas por la máquina en términos de las fuerzas de entrada que se le aplican. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un alicate, ¿verdad? Y ustedes agarran algo con su alicate, pues la fuerza de entrada es la fuerza que ustedes están haciendo con sus manos para apretar. Y obviamente todas las fuerzas internas son las que se producen en cada una de las conexiones que tiene el alicate, ¿va? Si usan al igual, si usan un destornillador, ¿verdad? ¿Qué están haciendo con el destornillador? Al darle vueltas ustedes al tornillo, están aplicando un momento. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza, aparte de que empujan el tornillo hacia adentro, ¿verdad? Le están dando un momento, una fuerza de momento cada vez que ustedes
dan una vuelta para que el tornillo avance, ¿sí? Entonces, podemos ver pues ese tipo de representaciones en cada una de las cosas que hemos estado usando en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Por ejemplo, los alicates, hay unas pinzas que les llaman para tomar los crisoles cuando están las fundiciones, esas también son otro tipo de máquinas que básicamente tienen el mismo concepto de, de un alicate, ¿verdad? Solo que más grande, igual, igual una tenaza que tiene un tornillo ahí para abrir abrir o cerrar las mordazas, no sé cómo se llama esa herramienta, ¿va? Que tiene un tornillo para abrir o cerrar las mordazas y uno aprieta para sacar, es como un alicate, no me acuerdo ahorita cómo se llama, se me fue el nombre. Ese también es otro tipo de herramienta que sirve para dar la para hacer este tipo de estudios en máquinas. A eso se le llama máquinas, no es porque sea pues propiamente una máquina, sino es una herramienta, por decirle, una herramienta manual, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, pues dice que pues vamos para analizarla, lo primero que tenemos que hacer es desensamblarla, ¿va? Si hay 3 o 4 o 5 partes de la máquina, pues tenemos que hacerla cada una por separado. Y con el mismo procedimiento empleado para los armazones y para todo lo que hemos venido viendo, pues hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de esos elementos. Y luego, pues aplicamos las ecuaciones de equilibrio, que como estamos viendo 2 dimensiones, solamente son 3. La primera es la sumatoria de momentos igual a 0 en un punto, por lo regular es el punto donde tiene la mayor cantidad de incógnitas. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en X sin Y, también igualadas a 0, ¿sí? Y eso podríamos ir haciendo con cada una de las partes hasta encontrar la fuerza que se nos está pidiendo. Por lo regular, este tipo de máquinas o este tipo de situaciones, no siempre vamos a hallar la fuerza de primas a primeras, sino vamos a tener que ir actuando en forma de unas ecuaciones o de igualaciones con componentes de nuestra fuerza, ¿sí? Y ese sería todo lo de este capítulo y obviamente vamos a empezar con un ejercicio, ¿verdad? Que ya lo tengo preparado aquí. A este ya lo vimos, ¿va? Sí, estos son armazones, ¿va? Fue el de ayer. El de ayer, 678. Uy, vamos a ver ahora. Entonces, aquí está. Es este. Vamos a iniciar con uno bien fácil, ¿verdad? Aquí está. Vamos a resolver el problema 6.128. Creo que de estos ya no hay en la tarea, ¿verdad? No, llega hasta la tarea, llega hasta el 6:40 y algo. Después, No, 6:67 llega. bueno, pero igual, los que tengan una edición anterior a la 11ª pueden ir a verificar los problemas y para que puedan estudiarlos, ¿verdad? Entonces dice problema 6.128 de la 11ª edición de Beer, ¿sí? Dice, con la prensa que se muestra en la figura, ¿sí? La prensa es la parte esta que está en D, ¿bien? Todo esto es una máquina que hace un sello, ¿va? Entonces dice, con la prensa que se muestra en la figura, se graba un sello pequeño en E. Si se sabe que la componente vertical de la fuerza ejercida sobre el sello debe ser de 900 newtons. Mire que dice componente vertical de la fuerza, ¿sí? Debe ser de 900 newtons. Determine en el inciso A, nos piden la fuerza vertical en P requerida, ¿sí? Y el inciso B dice es la reacción correspondiente en A.
Ustedes no han visto cuando tienen toneles a veces de aceite o a los tambos esos de agua pura que vienen unas bombitas mecánicas para dispensar agua o aceite de los toneles o de los garrafones de agua, no sé si las han visto, las que son mecánicas. Sí, son como unas bombas, no. Exactamente, más o menos este es el principio de este sello, porque usted lo tiene que apachar hacia abajo y hace una impresión de sello aquí en E, ¿verdad? Entonces dice que primero observamos que en A, ¿sí? En el punto A se forman dos reacciones. Aparte, no conocemos la fuerza que va de B hacia D, dice, aquí está, ¿verdad? Y otra incógnita es que tampoco conocemos la fuerza P. Entonces, por lo regular, inicialmente vemos que tenemos 4 incógnitas. Y aunque hagamos una sumatoria de momentos, pues como vemos aquí sí varía un poquito lo que hemos visto de estructuras, ¿verdad? Porque en estructuras agarrábamos la estructura completita y hacíamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Se acuerdan, verdad? En cambio acá, en máquinas, lo que vamos a hacer es desensamblar, ¿sí? Entonces, a la hora de desensamblar, ¿sí? Yo veo que esta máquina tiene dos elementos, ¿sí? El primero es el elemento A, B, C, ¿sí? Que es este grande de aquí, es un solo elemento. Y el segundo elemento está con pernos, ¿sí? Y va obviamente de B hacia D, ¿sí? Y aquí nos han dado, pues, los ángulos, ¿verdad? Entonces, como ya acá me dieron un dato, ¿sí? Que la componente vertical de la fuerza debe ser de 900 newtons, vertical, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga la función de apachar esta palanca para abajo, la fuerza que va de B a D, obviamente va a ir hacia abajo. Entonces, el sello en E, ¿sí? Va a estar ejerciendo una fuerza vertical, obviamente no puede ir hacia abajo, ¿verdad? Sino como está ahí el sello, la reacción en E, va a ser que esa fuerza de 900 newtons vaya vertical y hacia arriba. ¿Para qué? Para que esto se mantenga en equilibrio, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Aquí usted apacha y el sello está reaccionando con una fuerza de 900 newtons en E. Por eso dice aquí, mire, se graba un sello pequeño en E. Si se sabe que esa componente vertical debe ser de 900 newtons, entonces esa 900 newtons va vertical aquí arriba y va hacia arriba, ¿ah? Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿sí? Yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la parte de B a D. Y obviamente, como les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda o si se pierden en algo que yo esté explicando, abren su micrófono y me hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces, iniciamos haciendo un diagrama de cuerpo libre del estampado en D, aquí, ¿verdad? Ya que es el más sencillo y obviamente nos han dado un dato para poder resolver. En el proceso de estampado se necesita que la fuerza que va sobre el brazo BD vaya hacia abajo. Por lo tanto, la componente vertical de la fuerza ejercida, aquí me faltó, ¿verdad? En el punto E de 900 newtons debe de ir pues hacia arriba, contraria al movimiento, ¿eh? Ya que el contacto se produce en E y este ejerce contrariamente esa fuerza en D. ¿Para qué? Para que se haga el proceso de estampado. Obviamente esto es debido a la tercera ley de Newton, ¿va? Para toda acción va a haber una reacción, ¿eh? Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a tener en D, que como ven, aquí hay superficie de contacto en ambos lados, ¿verdad? Se está ejerciendo una fuerza normal para que esta
esta pieza no salga de este lugar, ¿verdad? Y obviamente, como ven, pues son contrarias las dos y tienen pues la misma magnitud. Entonces, como tienen la misma magnitud, pues se van a eliminar, ¿sí? Y tenemos acá, pues la fuerza que va de B hacia D, y tenemos que la componente vertical de lo que se aplica en E es 900 newtons. Entonces, obviamente, yo traslado esta fuerza, ¿sí?, hacia un triángulo de fuerzas y voy a obtener, obviamente, las componentes de esa fuerza, ¿verdad? Aquí vemos un ángulo pequeño de 20 grados, que es el mismo que está acá, y yo tengo una componente F de B, como yo la supuse que va aquí, miren, a compresión, porque llega hacia el elemento, ¿sí? Entonces la fuerza en X va a ir hacia la derecha y la fuerza en la componente en Y va a ir hacia abajo, tal como lo indico acá en estos de acá, ¿no? Entonces, ¿por qué sé yo que esto va a ir hacia abajo? Porque él va hacia abajo y al momento de hacer esta función, lo que quiere esto es hacer un estampado, hacer una fuerza para que se grabe algo que está aquí en D sobre I, ¿no? Entonces, obviamente va a ir hacia abajo esa fuerza. Entonces, tenemos que el coseno de 20, ¿verdad? Es F de, ¿sí?, de BD en el eje Y, dividido la fuerza de B a D. Entonces, el coseno, aquí sí, miren, el coseno es el que me da el adyacente y el seno me da el opuesto. Entonces, el seno me ha quedado con X y el coseno me ha quedado con Y, ¿sí?, por usar este elemento. Yo pude haber usado este ángulo que está acá, también es válido, sería 70, pero me va a salir también equivalente, ¿verdad? Entonces, aquí sí me hubiera salido con coseno el X y con el seno me hubiera quedado el Y, pero lo vamos a dejar así, ¿verdad? Ahí está. Por eso hice el triángulo aparte, ¿verdad? Entonces, yo no conozco esa fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí no voy a hacer sumatoria de momentos, sino que simple y sencillamente voy a hacer mi sumatoria de fuerzas. Como la fuerza normal está en ambos lados y es igual, la voy a eliminar. Entonces, yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué? Porque en el eje Y ya tengo este dato, ¿verdad? Entonces, en el eje Y, aquí en este elemento solo están actuando dos fuerzas, ¿verdad? La que va hacia abajo, que es la componente en Y de la fuerza esta, y la que va hacia arriba de 900. Entonces, 900 es positivo y la fuerza esta es negativa. Entonces, ya la sustituyo por esa multiplicada por el coseno de 20, ¿verdad? Acá está. Y obviamente el coseno de 20 me da 0.939 y lo voy a dividir dentro de 900. Y me ha quedado que la fuerza que se está ejerciendo en el brazo BD nos ha quedado de 957.76 newtons, que es esta de acá, ¿eh? Y como me salió positiva, quiere decir que efectivamente va en el sentido que yo la asumí. O sea que va en compresión hacia abajo, ¿eh? Eso es lo que quiere decir, ¿eh? Que va hacia abajo. Ahora, ¿sí? Como solo tenemos dos elementos, como ven, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este elemento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya el diagrama de cuerpo libre de este elemento. ¿Ven? O sea, miren cómo estoy yo tomando la fuerza. Si esta fuerza de B a D, lo voy a poner para que las dos hojas se miren en la pantalla. Aquí está, ¿ven? ¿Cómo asumí yo la fuerza de B hacia D? La asumí en compresión. ¿Qué quiere decir? Que llega hacia el nudo. De la misma forma, la tengo yo que asumir para el diagrama de cuerpo libre del otro elemento. ¿Cómo la asumí yo? ¿Ven? En compresión, o sea que va
hacia el nudo. ¿Por qué? Porque si, digamos, el punto B está ejerciendo una fuerza hacia abajo para que D haga el estampado, por la tercera ley de Newton, D va a generar la misma fuerza en la misma dirección, pero en sentido contrario, que es esta que está acá. ¿Ven? Por eso es que aquí yo la he dibujado hacia abajo, ¿sí? Y aquí yo la he dibujado hacia arriba. Pero miren que el concepto es el mismo. Aquí está a compresión, quiere decir que llega hacia el nudo. Igual tiene que ser acá, está a compresión. ¿Por qué? Porque llega hacia el nudo o hacia el perno que está aquí. ¿Sí? Espero que sí se haya entendido, ¿verdad? Miren, es la misma acción. Aquí está compresión, aquí también debe estar a compresión. Y tenemos, obviamente, ¿sí? Ya si nos regresamos acá, y tenemos obviamente la fuerza que se está ejerciendo en P, y como hay un perno fijo en A, ¿sí? Entonces acá vamos a tener dos incógnitas, ¿sí? La AX y la AY, ¿sí? Y voy a tener, aquí sí, miren, ya tengo los radios. Aquí no me han dado ningún radio, miren. No me dieron la distancia que hay de B hacia D. Entonces, claramente me indica a mí que yo solo debo de hacer, pues, sumatoria de fuerzas en este lado. No puedo hacer sumatoria de momentos porque no tengo distancias. Miren. Y obviamente aquí, miren, no se está ejerciendo ningún momento porque ningún elemento va a rotar. Este tiene una fuerza hacia acá y lo único que hace es bajar y subir en esta posición. Entonces yo me imagino, eso es lo que yo pienso, que por eso es que no nos han dado una distancia que vaya de B hacia D. Bueno, entonces aquí sí ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, miren, y como les dije, yo asumí en mi primer intento que aquí la fuerza iba a compresión, entonces como sí me salió a compresión, ¿sí? Debo seguirlas usando a compresión. Ahí está. Y por la tercera ley de Newton me ha quedado en la misma dirección, miren, 20 grados, 20 grados, ¿sí? Por alternos internos, ¿va? Este ángulo que está aquí es 20 y este de aquí para acá también es 20. ¿Eh? Entonces me ha quedado igual a 20 grados. ¿Sí? Y aquí tengo, como les decía, las dos reacciones y miren, aquí se forman un triángulo. ¿Va? Aquí está formándose un triángulo. Eso ténganlo ahí bien presente. Y hay otro triángulo que se forma acá. ¿Eh? ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque acuérdense que cuando hacemos las sumatorias de momentos es la fuerza en Y, ¿sí? Por la distancia X. ¿eh? Y esta distancia X la tengo que sacar con el ángulo y con la hipotenusa que tengo acá. Pues ya más o menos se están imaginando. La misma historia aquí, ¿verdad? Aquí tengo dos componentes, ahí se acuerdan, ¿verdad? Tengo una componente ahora en X, miren, que la componente en X está actuando hacia allá, hacia la izquierda, y la componente en Y está actuando hacia arriba. Y como vimos, ¿verdad? Si usamos el ángulo de 20, aquí puedo yo hacer el traslado de esta fuerza, ¿verdad? Por el principio de transmisibilidad, puedo trasladarla a un eje paralelo. Si está aquí, yo la puedo trasladar acá. ¿Sí? Entonces, con el seno de 20 me queda la fuerza en X y con el coseno de 20 la fuerza en Y. Tal y como lo tenía aquí. Con el seno de 20 la fuerza en X y con el coseno de 20 la fuerza en Y. ¿Bien? Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto donde haya más incógnitas. ¿Dónde hay más incógnitas? Pues en el punto A.
Entonces, para el mayor número de incógnitas, pues para este caso tenemos el punto A. Entonces me voy a quedar aquí con el diagrama, ¿verdad? Entonces, miren, tengo que la distancia x1 por la fuerza, por la componente de la fuerza que va de B hacia D, ejercida en Y. ¿ven? O sea que yo tengo que hallarme, si aquí va la componente en Y, yo tengo que hallar la distancia que hay de aquí, del punto A hasta este punto donde he marcado un ángulo recto, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un triángulo. Por ejemplo, tengo el triángulo A, B y un punto cualquiera. Y aquí tengo otro triángulo que es el BD y un punto cualquiera aquí. Entonces, aquí yo tengo la hipotenusa, miren, que ya me vale 0.2 metros y tengo un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces, yo voy, ¿sí? Esa es mi primera. La segunda dice que yo tengo una distancia en Y por una fuerza en X, que es lo que les digo, miren. Aquí tengo la fuerza en X, ¿sí? Y por el principio de la transmisibilidad, ¿sí? La puedo pasar hasta este punto. Y la distancia va a ser la que está de aquí hacia abajo, que es exactamente la distancia que hay del punto B hasta acá. ¿Ven? Distancia en Y, porque está vertical, por la componente de la fuerza en X. Y aparte, yo tengo desde el punto A, yo tengo una distancia X, que yo le he llamado dx, ¿va? Que va a ir desde el punto A hasta aquí, donde está aplicado por el principio de la transmisibilidad la fuerza P, ¿sí? O sea que al final de cuentas, ¿sí? Yo tengo que hallar esta distancia que hay de aquí para acá y luego esta distancia que hay de aquí hacia acá. Bueno, donde dice que aquí dx es la distancia perpendicular que va del punto A, ¿sí? Aquí, como les digo, hacia la línea de acción de la fuerza en P. Todo lo que va hasta aquí. ¿verdad? Si hiciéramos una línea, si yo hiciera una línea de aquí para acá, miren, no me va a salir muy recta que digamos, ¿verdad? La vamos a poner ahí en ese color, la vamos a cambiar color para que se mire. Y como es una línea de acción, le voy a poner guiones, ¿verdad? Y lo vamos a hacer pues más grueso. Ahí está, miren, esta es la línea de acción de P. Y la distancia en X que yo quiero conseguir es la que va de aquí hasta acá. ¿Sí? Le vamos a poner otro color. Vamos a ver que se mire más. ¿Sí? Así tiene que ser. ¿no? Entonces, parte de eso es la distancia que hay en este triángulo, que es la que de aquí abajo, y otra parte va, la que va de aquí para acá. O sea que yo tengo que hallar la distancia que yo le he llamado x1, que es esta de aquí para acá, y yo le llamé x2 a la distancia que va de B hacia P. dx es la que va de A hacia la línea de acción de P. ¿no? Ahí está. Ojalá me haya dado a entender. Entonces, obviamente yo voy a dibujar, para hallar esas distancias, yo voy a dibujar dos triángulos, ¿sí? Donde aquí me ha quedado aquí, que esta distancia yo le llamé Y1, que es la que está aquí, miren. Y la distancia X1 es la que está precisamente marcada aquí abajo. Lo voy a hacer más pequeño, ¿verdad? Para que veamos los triángulos. No se va a ver. Más o menos. El primero sí se ve, ¿eh? Es el triángulo que está de A, ¿eh? A, B y el punto que está aquí. A, B y el punto que está aquí. Entonces yo he sacado estas distancias, ¿verdad? Entonces, si regresamos a nuestro triángulo, igual yo voy a tener el otro triángulo que tiene el 0.4, que es el que está aquí, 0.4 con el ángulo de 15.
0.4 con el ángulo de 15. Entonces, las distancias yo les llamé X1 y Y1 para este triángulo y para este otro X2 y Y2. ¿Y cómo salen? Pues salen de poner el seno y el coseno. ¿Eh? El seno de 60 me va a dar Y1, que es el opuesto partido de la hipotenusa, y el coseno de 60 me va a dar el adyacente partido la hipotenusa. Aquí está, que es X1. Entonces yo puedo obtener pues estas dos. ¿Ven? Aquí ya tengo X1, que es un valor que sí puedo conocer, y también tengo X2, que es el que está acá. Y también puedo conocer Y1. ¿Eh? Entonces, sustituyendo los valores en la ecuación de la sumatoria de momentos en A, yo tengo que X1, miren, aquí está, vale 0.2 coseno de 60. Aquí está. Y aparte tengo la componente en Y de F de P D. Entonces, la componente en Y me dice que es F coseno de 20. Lo regreso, ¿verdad? Y digo que es F por coseno de 20. Ahí está. Y lo mismo hago con Y1 y la fuerza B de AX. Y1 ya me quedó aquí que es 0.2 por seno de 60. Aquí está, esta es la distancia. Y la fuerza es F de B a D por seno de 20. Que está acá. F de B a D por seno de 20 es en X. ¿Ya vieron? Entonces estoy multiplicando una fuerza en X por la fuerza en Y. Una distancia Y por la fuerza en X. Una distancia X por una fuerza en Y. Aquí está, que es esta. Entonces miren, X1 es este pedazo y X2 es el restante. Entonces si yo sumo X1 y X2, me va a quedar la distancia de X. ¿Sí? Entonces ya sé que X1 vale 0.2 por coseno de 60 y X2 vale 0.4 por coseno de 15. Entonces van sumadas. ¿No? De X es X1 más X2 y X1 vale 0.2 coseno de 60 y X2 vale 0.4 coseno de 15. Y van a ir multiplicadas por la fuerza P. Entonces yo vengo y hago la multiplicación, ¿verdad? F de B a D yo ya la conozco, ¿sí? Que es la que yo hallé precisamente acá. Ya la hallé. La sustituyo, ¿eh? Entonces, F de B a D vale 957.76. Y la multiplicación de 0.2 coseno de 60 por coseno de 20 me da 0.09397. Igual hice aquí. F de B a D, ¿sí? Que es 957.76, y la multiplicación de 0.2 por seno de 60 por seno de 20 me da 0.05. La sumatoria de 0.2 coseno de 60 más 0.4 coseno de 15 me da este 0.48. Y ya tengo yo entonces mis tres elementos, ¿verdad? Esto multiplicado me da 89.999 no sé qué, entonces lo vamos a aproximar a 90. Por favor, me verifican si no me confundí en un número, ¿sí? Luego, esta cantidad multiplicada nos da 56.74 aproximado. Y tengo esta otra que tenemos acá, ¿no? Entonces ya tengo, miren, él estaba negativo, ¿sí? Y va a pasar al otro lado como positivo. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza P, obviamente ya dijimos que va hacia abajo y va a ir hacia abajo, ¿bien? Entonces ya hallamos por medio de la división la fuerza aplicada en P, ¿eh? Que nos ha salido 301.704 newtons. Y ahora, ¿qué nos queda? Pues hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque tengo dos reacciones, o sea, tengo una reacción de dirección desconocida en A, que la puedo dividir en sus dos componentes, ¿verdad? En AX y en AY. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza en X que yo tengo es tanto AX como la componente en X de la fuerza que hallé de primero, la fuerza de B hacia D.
Y la fuerza de BACD en X es FBD por seno de 20, que está aquí, y la vuelvo a copiar aquí, ¿no? FBD por seno de 20. Entonces, yo he asumido bien mi AX, ¿verdad? Que va hacia la derecha. Esta va hacia la derecha, esta va hacia la izquierda, es negativa. Entonces, procedo a hacer simplemente la multiplicación. Entonces, A me va a quedar que vale 327.57. Y lo mismo hago para Y, solo que en Y sí tengo tres fuerzas. ¿Cuáles son? AY, la componente en Y de la fuerza de BAD, ambas van hacia arriba, son positivas, y tengo que la P es negativa porque va hacia abajo. Entonces tengo que AY y la componente en Y son positivas y la P es negativa, como dice acá, ¿verdad? Entonces, F de B a Y, ya vimos que F de B, Y es F de BD por coseno de 20, lo sustituimos aquí, ¿sí? Y la fuerza P, que nos salió de 301. Entonces, solo tengo una incógnita que es AY, ¿verdad? Entonces, 957 por el coseno de 20, me van a quedar los 900, ¿verdad? Y me queda aquí que 900 menos 301 me queda un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Que AY vale menos 598.29. ¿Qué quiere decir ese signo negativo? Que en lugar de ir hacia arriba, la reacción aquí va a ir hacia abajo, ¿sí? Eso es lo único que quiere decir, que va hacia abajo. El signo indica que la reacción va hacia abajo, que no fue como yo la asumí, ¿verdad? Entonces, como el problema indica que tenemos que hallar la reacción en A, no dice las componentes de la reacción en A, sino dice la reacción en A, pues ya tengo AX y AY, entonces hallo la magnitud por medio, obviamente, del Pitágoras, ¿verdad? Entonces me queda que es 327.57 al cuadrado más la componente en Y, que es menos 598 al cuadrado. Todo esto me queda esto y me queda que la reacción es de 682.1 newtons. Y la dirección la hallamos con la tangente inversa, ¿verdad? La tangente inversa, pues va a ser siempre la componente en Y dividido la componente en X. Y pues la componente en Y no es negativa y la de X es positiva. Entonces me ha quedado un ángulo de menos 61.30, ¿sí? O sea, si yo dibujo un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Para que yo tenga una tangente donde la componente en Y, miren, es negativa, ¿sí? La componente en X es positiva, ¿sí? Entonces, yo voy a estar, si este fuera el X positivo, mi ángulo va a estar en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo de interpretar este menos 61.30? Como es tangente opuesto partido adyacente, el ángulo de menos 61 está acá. ¿Sí? Está acá en esta parte azul. Entonces, el ángulo original va a ser el que esté dado de aquí hacia acá. Entonces, por lo regular, este menos 61, como va de este lado, se lo voy a restar a 360 en el cuarto cuadrante. Por eso he hecho yo que mi reacción en A vale 682 y va en un ángulo de 298.70, ¿verdad? Pero que este menos 61.30 va de aquí hacia abajo, ¿verdad? Es el de aquí para acá. No sé si se entendió el problema. Ese sería lo último para explicar, ¿verdad?
Y no sé si tienen alguna duda, algún comentario. No hay dudas ni comentarios, jóvenes. ¿Se No, entendió muy bien el problema? sí. Esperemos que sí, Dije, ¿verdad? ¿Sí? como recuerda que nosotros en el primer parcial, usted nos dio notas, ¿Sí? pero ya no nos dio notas de cuando incluimos la tarea especial. Ah, ok. Ese archivo creo que ya lo tengo, entonces lo voy a, lo voy a mandar en una imagen en WhatsApp, ¿sí? O en un Excel para que lo puedan revisar, ¿verdad? Obviamente solo voy a mandar números de carnets y las notas, ¿verdad? No voy a mandar nombres. ¿Les Pues, parece? Solo que sí, está no creo bien. que sea hoy. Voy a hacer lo posible por mandárselo hoy, pero no creo, ¿verdad? Si no, a más tardar el sábado ya lo tienen en su WhatsApp. Porque ya lo tengo. Creo que sí ya lo tengo y si ya lo tengo, solo se los envío el día de hoy. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, Inge. De nada. ¿No? Ok, muy bien.